estaba diciendo que ya les explicó sobre búsquedas desde Google Académico o escuché mal. Sí, yo les alcancé a explicar un poquito de Google Académico. Listo, profe. Buenas noches a todos. Bienvenidos a su clase de Sistemas de Información, hoy 3 de marzo. Empezamos la grabación con la autorización de las personas asistentes el día de hoy de clase. Hoy nos acompaña la bibliotecóloga Dayana Zapata, que nos va a dar una capacitación sobre bases de datos electrónicas del Tecnológico de Antioquia y nos va a explicar la importancia de los libros electrónicos por suscripción que tiene el Tecnológico para ustedes que son administradores comerciales de quinto semestre, para que empiecen a buscar como ideas para la tesis o para que lo complementen con algunas materias que tienen. Buenas noches, Dayana. Bienvenida. Gracias, profe. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Zapata. Para esta capacitación el día de hoy voy a compartir mi pantalla y vamos a mirar entonces cómo hacer búsquedas en las diferentes bases de datos que tenemos por suscripción. Si en algún momento tienen una duda, si algo no quedó claro, si necesitan hacer una intervención, pueden activar el micrófono y pueden hacer esa intervención o esa pregunta. Listo. Vamos entonces a abrir las bases de datos del Tecnológico de Antioquia. Vamos a abrir la página institucional tda.edu.co. Listo. Bueno, desde la página institucional hay un menú de usuarios que se encuentra en la parte izquierda y hay una opción de Campus TDA. Nosotros ya hemos ingresado a Campus, nosotros hemos revisado notas, hemos revisado cronogramas, hemos accedido a otros servicios desde el Campus. Vamos a ingresar entonces con los mismos daticos con los que ingresamos siempre. Listo. Vamos a ingresar. Listo, esperen, ingreso acá la contraseña que tenemos asignada para ingresar a Campus. Listo, una vez nosotros ingresemos a Campus, hay una opción, hay un único botón en la parte superior de derecha. Vamos a esperar un momentico a que me cargue. Listo. Listo. Miren que una vez nosotros tenemos Campus abierto, hay un único botón en la parte derecha que dice bases de datos y libros electrónicos. Como ya nos registramos con los datos del campus, ya vamos a poder acceder al menú de bases de datos para poder buscar en todas ellas sin necesidad de un segundo ingreso, ¿cierto? De otra contraseña, de otros daticos. Miren que ese único botón me va a llevar a mí acá al catálogo de bases de datos. Bueno, acá tenemos bases de datos especializadas, bases de datos de libros electrónicos, bases de datos multidisciplinares. Acá rápidamente quiero mencionar para qué sirve cada una de ellas y que miremos de pronto cuál hemos utilizado y hemos tenido problemas con ellas o cuál quieren que revisemos el día de hoy. Entonces, ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos. Estos libros electrónicos son multidisciplinares, o sea que encontramos libros de todas las áreas del conocimiento. En cada una de estas bases de datos vamos a encontrar diferente cantidad de resultados y vamos a encontrar diferentes títulos. Si yo estoy buscando un tema o un libro en particular, por ejemplo en el libro, y no encuentro resultados o encontré 3 o encontré 5, puedo abrir otra base de datos, puede que tenga 10, puede que tenga 20 o 30, y la idea es encontrar ese libro o ese tema en particular que estamos buscando, ¿cierto? Tener varias opciones. Porque hago énfasis también en estas bases de datos de libros electrónicos, porque
Estos libros no los vamos a encontrar en internet en acceso abierto, no los vamos a encontrar completos y por eso ya el Tecnológico de Antioquia tiene suscritos esos textos desde estas bases de datos. En estos ejercicios de capacitación hemos encontrado muchos libros con diferentes áreas a partir de títulos específicos que estábamos buscando, de algunos temas. Entonces, cuando algún docente digamos, tenga en su planeación que leamos un capítulo de un libro y que nosotros no lo encontremos en internet, en las bibliotecas públicas tampoco se encuentra, o solo hay un ejemplar, por ejemplo, en la biblioteca, pero somos 10, 15, 20 estudiantes, miren que no todos tendríamos acceso a esa información. Entonces, desde acá tenemos esa otra alternativa. En su mayoría son libros académicos. Listo. Legis Comex, Experta, Legis Móvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estas nos brindan información muy puntual de empresas colombianas, me muestra sus activos, sus pasivos, sus ganancias brutas, me muestra también comparativos por empresas que más estén vendiendo un producto, me muestra estadísticas de cuál es el producto más importado o exportado o en un sector cómo se están comportando, digamos, estos productos que vamos a mencionar. Estos brindan también información muy puntual sobre las normativas correspondientes al área y a todo lo que tenga que ver con el arancel, ¿cierto? Que ya son entonces datos muy puntuales. Estas bases de datos de Ambientalex, Leyex.info y Salud Leyex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental se enfocan en estas dos áreas, pero Leyex.info nos muestra información de todas las áreas del conocimiento. Yo necesito hacer un proyecto, yo estoy haciendo un proceso de administración, yo sé que hay un artículo, yo sé que hay un decreto, yo necesito vincular eso que estoy haciendo o eso que estoy escribiendo a la parte legal. Listo, desde acá vamos a encontrar entonces esa información. Necesitamos hacer algo cotidiano, una tutela, un derecho de petición, todas estas cosas correspondientes a la parte legal la encontramos entonces desde allí. ¿Por qué hago énfasis en estas normativas? En esas bases de datos normativas, porque desde Internet, por ejemplo, nosotros estamos buscando un artículo en particular y me aparecen 15 y 20 resultados que tienen el mismo título, dicen que es el mismo artículo y cada uno me va mostrando una descripción diferente. Allí ya tendríamos entonces una dificultad de saber cuál de ellos es como la información más verídica. Desde acá, estas leyes y estas normas, decretos, jurisprudencias y demás vienen directamente desde las entidades legales que emiten estas normativas. Listo. Estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son las que vamos a utilizar siempre, que sí o sí nos van a arrojar resultados, que en su mayoría son artículos de revista, pero también podríamos tener allí otros formaticos como libros, capítulos de libro, conferencias, trabajos de grado y demás. Recuerden que en cada uno encuentro diferentes títulos y diferentes cantidades de resultados. Estas bases de datos son Cengage, Proquest, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Estas bases de datos sí o sí vamos a encontrar información siempre, en su mayoría artículos de revista, que los artículos son estos que, digamos, cogen una pequeña partecita de un tema un poco amplio y lo van desarrollando, ¿cierto? Entonces, varios investigadores y varios grupos de investigación van extrayendo así como partecitas para investigar y profundizar y de esta manera nosotros poder articular estos documentos y poder generar nuevo conocimiento a partir de todas estas, de todos estos resultados. Listo, Bilex y Notinet, bases de datos normativas junto con leyex.info. También la información viene directamente desde las entidades que emiten esta información. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nos vamos a la plataforma?
qué filtros nos va a mostrar, ¿cierto? Algunos nos va a permitir más opciones para encontrar ese resultado que queremos, o desde la misma pantalla hay algún tamaño de letra o alguna de estas interfaces que sea más llamativa para nosotros revisar la información. Listo. Magisterio, base de datos de educación y pedagogía. Esta integra también todas las áreas del conocimiento. Yo desde ingeniería, administración, sociología, derecho o cualquier otra área, estoy haciendo un proyecto o un proceso y quiero vincularlo a la parte de la educación. Quiero saber cómo explicar ciertos temas o ciertos campos de la materia, cómo explicarlo, digamos, a estudiantes de educación secundaria o a estudiantes de educación superior. Todos estos datos, todo lo que queramos relacionar con la parte de educación y pedagogía, lo encontramos allí. Y finalmente, las bases de datos de Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Junto con los dos primeros. En estos es más complejo encontrar la información, ¿cierto? Porque cada base de datos tiene diferentes libros suscritos, pero miren que tenemos 6 opciones para poder encontrar ese título que queremos o ese tema que necesitamos. Ahora les hago una pregunta. ¿Ya han utilizado algunas de estas bases de datos? Y si es así, ¿cuáles han utilizado y qué dificultades de pronto han tenido? La verdad, no he utilizado ninguna de ahí. Listo. ¿Algún otro compañero ha utilizado esas bases de datos? Pues justamente yo utilicé Cengage y Procast el fin de semana, pero realmente no es mucho lo que sepa cómo buscar. Sí encontré ciertos temitas, pero no muy a profundidad. Entonces no es más como del manejo que uno aprenda a darle que digo yo que dificultad. Listo, ¿me cuentas de pronto qué tema estabas buscando para que podamos hacer de pronto los ejemplos con ese tema? Decisiones gerenciales. Toma Listo. de decisiones gerenciales. Listo, vamos entonces a revisar estas bases de datos multidisciplinares, ¿cierto? Vamos a intentar entonces buscar el tema. ¿Cómo sé, por ejemplo, cuáles de estas 7, por ejemplo, cuál es la base de datos más apropiada para la búsqueda que yo esté haciendo? A partir de los títulos que yo vaya obteniendo, voy tomando, pues, digamos, esas decisiones. Voy a mirar, por ejemplo, Procast, que es una de las bases de datos que es más completa desde su estructura, y esta me va a mostrar una lógica de cómo buscar en las demás bases de datos, ¿cierto? Porque cada una se va a ver totalmente diferente, pero esta tiene algunos elementos que son los que quiero resaltar. Entonces, en cada base de datos vamos a tener un cuadrito de búsqueda, ¿cierto? Alguno nos va a poner, nos va a preguntar un par de cositas antes de ingresar, pero igual nos va a mostrar el cuadrito donde vamos a ingresar las palabras clave. Como cada base de datos me va a mostrar a mí, digamos, valores agregados, en este caso me está diciendo, listo, el tema que usted va a buscar, lo quiere buscar solo en revista científica, en libro, en audio y video, en tesis, o si yo ya sé cuál es el título que necesito, o el autor, o los datos de la revista, miren que tengo la opción de búsqueda avanzada. Vamos a hacer entonces acá la búsqueda por decisiones gerenciales. Vamos a ver cuántos resultados obtenemos y vamos a mirar cómo navegar también con esta herramienta. Listo. Por ejemplo, algunos tips de búsqueda que se utilizan desde Te Google está Académico. yendo el audio. Listo, ¿ya me escuchan mejor? Sí. Listo.
Bueno, las estrategias de búsqueda de Google o de Google Académico también pueden aplicar para estas bases de datos. Que las palabras clave que yo incluya en el cuadrito de búsqueda, el navegador me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. Miren que acá los primeros resultados sí me muestra de forma puntual el tema de decisiones gerenciales, que si no me aparece desde el título, me debe estar apareciendo dentro del documento. Ahora, como me está buscando las palabras juntas y separadas, hay temas que me hablan, por ejemplo, de toma de decisiones, pero no están relacionadas a la parte gerencial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le vamos a decir al navegador que nos recupere las dos palabritas juntas, ¿cierto? Solo los temas que hablen exactamente de decisiones gerenciales. Vamos a aplicar unas comillas. Vamos a encerrar las palabras dentro de esas comillas y vamos a disminuir esta cantidad de resultados. Listo. De 1660 ya tuve 135 resultados. ¿Cierto? Acá tengo entonces la lista de cada uno de los títulos. Si yo estoy buscando en español, ¿por qué me aparecen algunos documentos en inglés? Porque hay revistas que tienen como requisito que título, resumen y palabras clave estén en ambos idiomas, portugués y español, inglés y español, y por eso acá me las va a recuperar. Todos estos documentos que se publican en estas bases de datos ya han pasado por un proceso de revisión por expertos en el área, ¿cierto? Entonces, ya tenemos la certeza de que estos documentos, de que estos artículos son, digamos, de buena calidad. Pasa algo particular. Miren que acá tengo los resultados. Al lado derecho del título, yo tengo, pues acá me está mostrando que el documento es de texto completo y me está mostrando un candadito naranjado abierto, ¿cierto? Que me dice acceso abierto. Significa que si yo busco este documento en internet, yo lo voy a poder encontrar y lo voy a poder leer completo sin ningún problema. Pero hay otros documentos que me aparece que están a texto completo, pero están por suscripción, que si yo ese texto lo voy a buscar en internet, me va a dirigir a páginas que nos pide pagar por la información. ¿Por qué utilizamos las bases de datos? Primero, porque a veces desde Google hay muchos documentos con títulos muy precisos, con títulos muy adecuados para nuestra búsqueda, que cuando lo vamos a abrir nos lleva a alguna de las páginas que son estas bases de datos. Que si yo intento ingresar por Google, no me va a permitir, digamos, leerlo completo porque me va a reconocer como un cliente o un usuario general. Y desde esta ruta de acceso para las bases de datos, ya sí voy a tener acceso a esos documentos que están por suscripción. Listo. Resulta que pasa algo particular también con estas búsquedas. Estamos acostumbrados a que Google, por ejemplo, nos corrige las palabras, que si nosotros escribimos mal una palabra, igual él nos muestra resultados y me dice, bueno, usted quiso decir eso y me corrige las palabras. Acá no. Si yo pongo una letra de más, si a mí me faltó una letra, si pongo una tilde al revés o no pongo una tilde, todo esto me puede generar cero resultados. Ese es el error más común que ocurre para la búsqueda de estas bases de datos. Que miren que yo les estoy asegurando que vamos a encontrar algunos documentos, pero cuando tengo cero resultados es por eso, porque a veces escribimos mal las palabras y este es el error pues, más común que ocurre, porque así como el documento pasa por un proceso de revisión del contenido, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar título, resumen y palabras clave. Voy entonces acá a corregir la palabra, voy a volver a incluir las comillas para que me aparezcan los resultados. Listo.
Listo, tengo 135 resultados. Resulta que los países que más publican son Estados Unidos, India, China y Rusia. Los países latinoamericanos publican poco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Así como estos buscadores, estas bases de datos, no me reconocen a mí una palabra mal escrita, tampoco me van a hacer una traducción automática del documento. Entonces, si quiero encontrar información más actualizada, si quiero encontrar pues, más información sobre el tema, va a ser importante que revisemos en otros idiomas. Voy a abrir una nueva pestaña. Voy a buscar un traductor académico. Pueden haber varios. Este es uno de los que yo más utilizo. No tiene que ver con la universidad, pero es un traductor en acceso abierto. Listo. Voy a traducir entonces las palabras que estamos buscando. ¿Por qué me gusta este traductor? Porque me está mostrando una traducción literal y me está mostrando otras alternativas. Yo puedo asegurarles que si buscamos por cada una de estas opciones, vamos a encontrar resultados. ¿Cómo sé cuál es la más apropiada? Depende de lo que me esté hablando cada uno de los textos. Vamos a buscar en inglés. Y de 135 resultados, vamos a aumentar esa cantidad. Listo. Miren que de 135 documentos ya tenemos 5.112, ¿cierto? Bueno, yo no tengo habilidades con el inglés, vamos a apoyarnos de otras herramientas, porque muchos de estos títulos van a ser más especializados, van a ser más específicos, y les cuento que, por ejemplo, he encontrado diferentes investigaciones de universidades colombianas, incluso universidades de Medellín, que todo el texto lo tienen en inglés. Título, resumen, palabras clave y todo el documento está completamente en inglés. ¿Por qué? Porque es el requisito de la revista, ¿cierto? Que a pesar de ser publicado acá en Medellín, es necesario publicar toda la información en inglés. Listo. Miren que acá la mayoría de los documentos, cada uno de los títulos, en su mayoría, miren que me están apareciendo que son por suscripción. La mayoría en este caso no tienen ese candadito de acceso abierto. Entonces acá ya es donde miramos que sí estamos accediendo a información un poco más exclusiva. Listo, estas bases de datos pueden tener entonces documentos de acceso abierto y documentos por suscripción. ¿Cuál es la ventaja? Primero, que yo ya estoy verificando que la información es de buena calidad. Y segundo, que en la parte izquierda yo voy a tener diferentes filtros que me va a ayudar a encontrar, digamos, esos títulos más apropiados. Que yo que quiero buscar, por ejemplo, de este tema, yo voy a buscar, voy a apoyarme de estas diferentes herramientas para llegar a títulos más específicos. Listo. Desde Google Académico, por ejemplo, solo tenemos la opción de filtrar por fechas, ¿cierto? Yo sé que el tema fue muy importante de 1980 a 1990. Listo, acá hay un intervalo de fechas donde puedo incluir cada una de ellas. No, resulta que yo quiero mirar qué se ha publicado sobre este tema en los últimos 5 años. Listo, acá está. Queremos mirar artículos de revista, queremos mirar qué libros nos están hablando del tema, qué trabajos de grado. Miren que acá tenemos todos esos tipos de filtros. Tenemos filtros por idiomas, en su mayoría inglés, ruso y luego español. Lugares que más publican: Estados Unidos, Rusia, Ucrania, China, y miren que acá entonces tengo la opción de más si quiero buscar el país o la característica o ampliar más los filtros que me esté mostrando. Acá me va a mostrar también personas que estén mencionando dentro de los documentos. Acá entonces tenemos esas personas o empresas que también se estén mencionando
dentro de estos resultados. ¿En qué orden pongo los filtros de acuerdo a lo que yo quiera saber? Si me interesa primero saber la información más reciente, aplico primero el filtro de año. Si quiero saber primero las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, a nivel de país, seleccionaría primero la sección de lugar, ¿cierto? Uno de los filtros que más me gustan y que más utilizo es este que se puede llamar asunto, materia o palabras clave. Yo, si bien les estoy recomendando un traductor para traducir parte del texto, para traducir la búsqueda, yo la plataforma para buscar acá sí la traduzco con Google Traductor, porque para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y va a ser más fácil leer cada una de las herramientas. ¿Por qué no utilizo este mismo filtro para todo el texto? Perdón, este mismo traductor para todo el texto. Porque el traductor de Google me suele generar algunos errores. Por ejemplo, que no me reconozca algunas palabras técnicas o científicas, o me traduzca de forma literal y me empiece a desordenar las palabras. Entonces allí empezamos a leer ideas un poco complejas, un poco absurdas, y es por la mala traducción y no porque el documento sea así. Listo, de todos estos resultados que estamos buscando acá me están mostrando las palabras que más están mencionando dentro del documento, dentro de todos estos títulos, perdón. Me aparece el tema de estudios, toma de decisiones, empleados accionistas y ética empresarial. Miren que desde acá podemos encontrar algunos sinónimos para la búsqueda que estamos haciendo. Muchas veces buscamos con un lenguaje natural y desde estas palabras clave, asuntos o materias, encontramos unas palabras más técnicas para esa búsqueda. O empezamos a mirar diferentes características que nos hable del tema que necesitamos. Ahora, cada filtro que yo incluya, los demás filtros me van a cambiar, ¿cierto? Si yo pongo que quiero la información de los últimos 5 años, puede que estas palabras ya no sean tendencia, puede que sean otras las que más estén investigando. Vamos a seleccionar primero acá la opción de fecha de publicación. Y vamos a mirar si esas palabras claves siguen siendo las mismas. Listo. De 5.000 resultados, ya me disminuyó a 1976. Vamos a ver la opción de asunto. Listo, me está hablando entonces de innovaciones, me está hablando de, vamos a mirar qué más. Bueno, yo no tengo habilidades con el inglés, pido disculpas por esto también. Listo, palabras clave, tomas de decisiones, estudios, innovaciones, investigación y empleados, ¿cierto? Puede cambiar un poco. Puedo seleccionar acá la opción de más y, como les decía, ver algunos sinónimos o ver algunas características que estén hablando del tema que estamos buscando. Bueno, por ejemplo, desarrollo sustentable, responsabilidad social, eficiencia, gobierno corporativo, gestión, contabilidad, desarrollo económico. Me empieza a hablar de marketing, ¿cierto? Un tema pues que en el momento sigue siendo bastante importante, economía, costos y demás. Listo, puedo seleccionar acá las opciones que quiera. Antes de yo aplicar esas opciones, voy a cerrar acá esta opción, esta herramienta, y voy a decirle, por ejemplo, una característica. Bueno, de decisiones gerenciales, yo quiero ver que esté aplicado a las empresas. Quiero mirar las características, quiero mirar cuáles son los objetivos, quiero mirar que se ha publicado de ese tema en Colombia. Todas las características que yo quiera saber de ese tema en particular, lo voy a escribir a un ladito por fuera de las comillas. A veces nuestro tema principal puede ser una sola palabra, ¿cierto? Y pondríamos una sola palabra entre comillas y las características a un ladito. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave
y evitar las preposiciones, estos conectores como de, la, los, con, para, porque a veces hay documentos que aparecen en la lista de resultados que no tienen nada que ver con el tema, pero como se están repitiendo mucho, por eso nos aparece allí. Vamos a hacer acá la búsqueda, por ejemplo, solo con la palabra Colombia. ¿Qué quiero observar? Que se ha publicado sobre este tema los últimos 5 años en Colombia o sobre Colombia. Listo. Ahora, ¿yo por qué puse la palabra Colombia como una palabra clave en vez de haberlo puesto desde el lugar, ¿cierto? Desde el filtro de países? Porque en el filtro de países a mí me va a aparecer, es donde se hizo la publicación, ¿cierto? Pero yo también me he encontrado con estos resultados que hay otros países que investigan a Colombia. Entonces, si en el lugar de publicación, Brasil, el título, algo relacionado con algo del sector de acá, miren que me aparece también dentro del título. Si no me aparecen las palabras clave dentro del título, está dentro del contenido. Toda la investigación también puede ser cuestión de prueba-error. Yo busqué en inglés y no me gustó los títulos, pero busqué en español y son pocos resultados, pero son títulos que me responden a mi necesidad de información. Listo, vamos a buscar en inglés. Solo que la mayoría de documentos, la mayoría de textos, sí vamos a encontrarlos más en otro idioma. Y a veces es importante mirar qué es lo último que se ha publicado en Colombia, qué es lo último que se ha publicado en otros países y utilizar esa información, esas investigaciones de otros países que ya hayan pasado por esa etapa en la que Colombia, pues a nivel local, ya hayan pasado esa etapa en la que vamos y poder utilizar esa información, adaptar esa información a un contexto local y poder ayudar a un desarrollo local también. Listo, vuelvo al tema de asunto. Buscamos entonces el tema particular, que son decisiones gerenciales, con la característica de Colombia y los últimos 5 años. Ya me habla de estudios de responsabilidad social, sostenibilidad, ética empresarial, toma de decisiones y miren que al lado de cada una de las palabras me dicen cuántos documentos están hablando de ese tema. Ahora sí, vamos a terminar de seleccionar las palabras puntuales. No siempre la información más reciente va a ser la más importante. A veces encontramos libros o documentos antes del año 2000 que son base para algunos temas que estemos buscando. A veces solo queremos buscar, por ejemplo, seleccionar las palabras clave que respondan a mi necesidad de información, que se relacionen totalmente al tema que estoy buscando, sin importar si es información reciente o si la información más reciente de ese tema pudo haber sido en 2015. ¿Cierto? Entonces, ponemos los filtros de acuerdo a lo que necesitemos primero. Si necesitamos primero esclarecer el tema y sí, como las palabritas que estamos buscando, o si queremos esclarecer que queremos información exactamente de un país, o si queremos saber solo la información más actualizada, sin importar de qué país sea. Bueno, vamos a seleccionar acá responsabilidad social, sustentabilidad, ética, desarrollo sustentable. A veces acá me aparecen palabras y sinónimos dentro de estas mismas palabras porque hay investigadores que trabajaron el tema de forma diferente. Finanzas internacionales, revisión de literatura. La idea es que ustedes lo hagan también de forma consciente, que se tomen el tiempo de leer cada uno de de estas opciones. Miren que acá me aparece desarrollo económico, modelo económico y economía, ¿cierto? Miren que también se va relacionando. Yo les puedo asegurar que cuando ustedes hagan la búsqueda de forma consciente, van a ahorrar mucho tiempo y van a ahorrar mucho esfuerzo. Acá porque quiero que revisemos cada una de las herramientas
que nos está permitiendo estas bases de datos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a veces ustedes con una búsqueda simple, el uso de una simple comilla, de una característica o un solo filtro, ya pueden encontrar esos títulos adecuados para esa investigación que están haciendo. Acá entonces ya miramos, buscamos en base de datos, aplicamos comilla, aplicamos característica, pusimos filtro de año y seleccionamos todas estas palabras clave. Ahora tenemos 18 resultados. ¿Puedo seguir filtrando? Sí, de acuerdo a lo que yo quiera saber. O puedo revisar ya estos documentos, ¿cierto? La opción, antes de poner, digamos, más filtros, así ustedes tengan 3000 resultados, antes de empezar a incluir filtros, empiecen a mirar qué títulos les está apareciendo. Ahora vamos a abrir acá alguno de estos documentos. Miren, por ejemplo, este que está a texto completo, no está en acceso abierto. Tenemos un título y debajo de cada uno de los documentos me aparece una opción de mostrar resumen. Sin necesidad de abrir el texto, yo ya puedo leer de qué trata ese resumen y muchas veces acá me relaciona con las palabras clave. Puedo entonces mirar acá algunos sinónimos o unas palabras mejores para mejorar mi búsqueda, o puedo mirar que sí se esté relacionando a todo lo que yo estoy buscando. Supongamos que me gustó el título, me gustó el resumen, me gustó de qué trata el documento. Vamos a abrir el texto. Listo. Bueno, las bases de datos en su mayoría van a tener, digamos, una lógica similar a la que estamos mirando, que en su mayoría tienen los filtros en la parte izquierda, hay otros que lo tienen en la parte derecha, y sí, cada uno nos muestra como su valor agregado, cada uno se ve diferente, pero podemos hacer los mismos métodos de búsqueda. Ahora, cuando abro el documento, voy a tener los autores, que si le doy clic a los autores, me muestran las publicaciones de esos autores. Le puedo dar clic a la revista, clic al artículo de la revista, y hay otros documentos que no me va a aparecer directamente en PDF, pero que voy a tener la opción de verlo a texto completo, o sea que empiezo a bajar la página y bajo y yo ya tengo toda la información, y también tener la opción de PDF, ¿cierto? Puedo tener ambas juntas en un mismo documento. Sin embargo, yo sí recomiendo más revisar la información en PDF, como es este caso, por un par de asuntos importantes. El primero es la opción de descarga, ¿cierto? Si este título me sirve, si el documento me sirve, podemos descargarlo. Hay documentos muy largos que a veces no lo leemos en una sola sentada, sino en varias. Vamos a tener entonces el acceso al documento en el computador, en el celular o en cualquier dispositivo sin tener que volver a realizar la búsqueda, volver a utilizar los filtros, volver a utilizar todas estas herramientas. Tenemos la opción de descarga. Y lo segundo es, muchas veces hay algunos documentos que nosotros, por ejemplo, vemos una conclusión o vemos una idea muy buena que necesitamos copiar y necesitamos pegar para incluir en el texto que estamos escribiendo, ¿cierto? Copiar y pegar para seguir desarrollando ese tema. Listo, lo podemos hacer sin ningún problema. Copiamos y pegamos esa cita, y como es una cita textual, es importante que después de yo copiar y pegar, incluya el apellido del autor, la fecha de publicación y la página del documento. Miren acá un ejemplo de una de las citas que me están apareciendo. Esperen, yo aumento acá un poquito el tamaño de la letra. Miren que acá me aparece una cita que al final tiene esos datos puntuales. Si yo voy a copiar y pegar esta información, como necesito apellido del autor, fecha de publicación y página, miren que yo en un PDF voy a tener el acceso a esa página de donde copié y pegué la información. Hay otras páginas que tienen el texto completo y nos toca contar cada uno de los párrafos para saber de dónde sacó, de dónde copió y pegó esa información.
Listo. Voy a tener también otros documentos relacionados en la parte derecha. Si mi tema está un poco Chica, complejo, hola. ¿me puedes explicar nuevamente para lo de citar, porfa? Listo. Muchas veces cuando nosotros hacemos citas menores a 40 palabras, o sea, copiamos y pegamos el texto, la idea que encontremos y es menor a 40 palabras, se puede incluir en el mismo párrafo que estamos escribiendo. Pero cuando yo copio y pego esa idea, yo debo de incluir la cita del documento, o sea, darle como ese reconocimiento al autor que dijo eso. Entonces yo abro paréntesis, yo escribo el apellido del autor, seguido de una coma, la fecha de publicación del documento, o sea, solo el año, coma, y yo debo de incluir la página de donde copié y pegué esa información, ¿cierto? Incluso esa misma cita puede ser válida. Al final yo incluir eso entre paréntesis, pero con citas mayores de 40 palabras se escribirían en un párrafo aparte. Pero siempre que yo copie y pegue información o yo parafrasee, que es que yo digo con mis propias palabras lo que está diciendo el autor, yo le debo de dar esos créditos. Apellido del autor, fecha del documento y la página de donde saqué esa información. Listo. Bueno, en esta partecita derecha, cuando yo ya tengo un título abierto, yo voy a encontrar los documentos relacionados. Si yo estoy haciendo una búsqueda muy amplia que tiene miles de resultados, está muy difícil encontrar los títulos que necesito, pero encuentro alguno que sí me sirva. Yo abro ese documento y con estos elementos relacionados de la parte derecha, puede que a mí me estén especificando más el tema, o sea, me aparezcan algunos documentos que me especifiquen más el tema, o por el contrario, si estoy haciendo una búsqueda, que lo difícil es encontrar resultados, que tengo 2 o 3 documentos, desde acá podemos ampliar también más esa búsqueda. Listo, revisar también resumen y palabras clave, resumen para saber si el documento me sirve o no, y las palabras clave para mirar entonces si hay palabras que puedan, con las cuales pueda obtener mejores resultados. Finalmente, estas herramientas que tengo en la parte derecha del título, muchas veces lo voy a tener en la parte superior del título, que me va a permitir descargar, me va a permitir enviar por correo, me va a permitir imprimir, me va a permitir guardar en Google Drive, guardar en la nube del correo de Outlook e incluso algunas bases de datos me van a permitir guardar el documento dentro de la misma base de datos. ¿Cierto? Que yo estoy utilizando mucho esta y de acá estoy sacando mucha información. Listo, lo puedo guardar también dentro de esta base de datos. Para eso, acá me pedirían que cree una cuenta, que ponga un usuario y una contraseña. Lo podemos hacer sin ningún problema con el correo institucional para poder acceder entonces a este tipo de herramientas o en otras bases de datos para acceder a algunos documentos que están un poco más restringidos, que no se pagó por vistas ilimitadas para toda la universidad, sino que se paga por vistas de acuerdo a la cantidad de estudiantes que estén en la facultad o que estén en ese programa académico. Listo. Tengo también cuando abro los documentos, si este documento, por ejemplo, que es en suscripción, un compañero que yo tenga, un amigo que no pertenece a la universidad, necesita ese documento o se lo quiero mandar, miren que tengo una opción de copiar como una URL o un link del documento y le puedo enviar directamente ese link para que esa persona, sin ser estudiante del Tecnológico de Antioquia, pueda acceder a esta información. Y una de las herramientas que más utilizamos es esta que se puede llamar citas, se va a llamar referencia, se va a llamar bibliografía o me va a mostrar comillas y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento.
En este caso, nos está mostrando muchas opciones para hacer esa referencia bibliográfica. En su mayoría nosotros utilizamos la norma APA. La norma APA ya tiene una 7ª edición desde noviembre del año pasado, pero en este caso tenemos la norma más actualizada, la 6ª, ¿cierto? Hay otras bases de datos que ya tienen la 7ª e igual me organizan la información. Apellidos de los autores, iniciales del nombre, fecha de publicación. Me muestra también el orden de cada uno de estos datos que debo incluir. Me va a mostrar la puntuación de cómo separar cada uno de estos datos. Voy a tener el título. En cursiva voy a tener el nombre de la revista. Voy a tener volumen y número y las páginas donde se encuentra el documento, ¿cierto? Miren que es más completo. Muchas veces nosotros utilizamos páginas de internet que son muy buenas porque nos muestra la información en 2 o 3 párrafos muy cortos, pero muchas veces le faltan todos estos datos para hacer la referencia bibliográfica, que básicamente tienen el link y el link en cualquier momento puede dejar de existir, aplica para cualquier página de internet o para estas de bases de datos, y por eso es importante tener esas referencias bibliográficas, porque si el link ya no existe, puedo buscar a partir de estos datos. Además, muchos de los documentos que encontramos en internet no tienen, digamos, referencias bibliográficas. Entonces no sabemos si esa persona se inventó lo que está escribiendo ahí o está escribiendo lo que piensa que son decisiones gerenciales o si es experto en el área o si me está haciendo resúmenes de algunos documentos, ¿cierto? O de algún documento en particular. Miren que también no es lo mismo yo sacar la información desde un blog cualquiera, que un blog nadie lo va a revisar, o sea, no lo revisan expertos en el área, que yo puedo crear un blog, yo puedo incluir información de lo que yo desee, ¿cierto? Sin dar referencias, sin poner mis datos básicos, sin tener ni siquiera un título de investigación, y va a estar allí en la web, ¿cierto? Que cualquier persona puede acceder. Miren que estos documentos son revisados por expertos en el área, son muy completas las descripciones de la referencia y que para el link de la página no es lo mismo yo copiar y pegar uno de una de la web en general o pegar el link de bases de datos del Tecnológico de Antioquia. Estas investigaciones han tenido un proceso de objetivos, hipótesis, metodologías, conclusiones y demás, mientras que en Internet no sabemos cómo a qué está haciendo referencia toda esa información. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta hasta este momento sobre esta plataforma? ¿Algo que no haya quedado claro? La mayoría y de las demás plataformas. No te entiendo, se te está escuchando entrecortado. Alejandra, ¿me puedes repetir, por favor, la duda que tienes? No te estoy escuchando. Bueno, mientras... Hola. Listo, mientras la compañera de pronto resuelve como el tema del audio, si quieren también pueden como escribir las preguntitas que tengan, lo que no haya quedado claro, u otra persona tiene otra intervención que hacer respecto a lo que hemos visto hasta el momento. ¿Todo ha quedado claro? Hola. Lo mío no es como duda, sino antes como agradecerte porque sí me ayudaste mucho como a entender. Te entendí perfectamente todo lo que me explicaste con respecto a esta base de datos. Listo, con mucho gusto y me alegra también escuchar eso porque, digamos, las dificultades que más
presentan cuando hacemos estas búsquedas de información es eso, no sabemos en cuál buscar, o si sabemos y exploramos en ellas, digamos que no tenemos como esos pequeños tips o esas pequeñas herramientas, entonces me alegra mucho como haber contribuido con eso. Cada base de datos igual se va a ver diferente, ¿cierto? El tema del idioma también es muy importante y por ejemplo con el tema de Science Direct, me vamos usar la lista de resultados de acceso abierto, pero para los documentos en suscripción me va a pedir un usuario y una contraseña. Para esta base de datos en particular, sí debo de crear esa cuenta dentro de esa base de datos, porque tampoco, digamos, se pagó de forma ilimitada, sino solo para las personas que quieran acceder a ella, y lo podríamos hacer con el correo institucional y la contraseña que queramos. Quisiera mostrar también alguna de las bases de datos de libros electrónicos. ¿Listo? Vamos a mirar, por ejemplo, ECOE Ediciones. Recuerden que en cada uno encuentro diferente cantidad de resultados. Para artículos de revista, ya sabemos cuáles son las 7 bases de datos que nos puede mostrar algunos títulos, pero pasa algo particular. Digamos, cada base de datos se suscribe por una cantidad diferente de acuerdo al área. Entonces, hay una base de datos que puede tener más información de ingeniería, otra que puede tener más información sobre administración, otra más información sobre negocios, todas van a tener, digamos, diferente cantidad, pero la idea no es solo buscar como en la que más resultados nos muestre, porque hay unas bases de datos que, digamos, de este tema en particular, solo nos va a mostrar 5 documentos, pero esos 5 son incluso mucho mejores que todos los que pude encontrar en el otro. Entonces, la idea es prueba-error. Cuando hagamos una búsqueda de información, no empecemos a responder con los primeros documentos que veamos, sino que encontremos los títulos más apropiados. Listo. Abrí entonces la base de datos, la primera que me aparece, que es de libros electrónicos, que es ECOE Ediciones. Miren que se va a ver diferente y como cada base de datos me ofrece información diferente, acá me está mostrando títulos recientes que se han publicado en esta plataforma. Listo, a veces me aparecen los títulos más leídos, algunos eventos que para nosotros va a ser gratuito porque ya la universidad tiene como esa suscripción y siempre voy a ubicar dónde está la lupita para ingresar las palabras clave. En este caso lo tengo en la parte superior, miren que me aparece acá entonces la opción de búsqueda. Vamos a buscar lo mismo que estábamos buscando, decisiones gerenciales. Para estas bases de datos de libros electrónicos, muchas veces no es necesario ser tan específicos con el tema, ya que como son libros, digamos que de un tema general, ya podemos ver en la tabla de contenido algunos temas más específicos. Vamos a buscar decisiones gerenciales. Vamos a mirar si acá también aplica, por ejemplo, el tema de las comillas. Miren que tengo 21 resultados, ¿cierto? Toma de decisiones gerenciales, métodos cuantitativos de la administración, costos de decisiones empresariales, incertidumbre y riesgo. Si, por ejemplo, las palabras clave no me aparecen en el título, están dentro del contenido. Análisis financiero para la toma de decisiones, proyectos, enfoque gerencial, competencias gerenciales, habilidades, conocimientos y actitudes. Bueno, creo que voy a ir para la primera, ¿cierto? Solo para que igual miremos el ejemplo. Miren que aparte del título y de los datos básicos, miren que también me aparece la portada. Muchas veces somos más visuales con eso. A veces el tema que estamos buscando, digamos, estamos buscando estudios en algo, ¿cierto? Por ejemplo, estudios en administración. Y por la palabra estudios y de administración, digamos, hay mucha información. Y acá, en vez de 21 resultados, me pueden estar apareciendo 1000. Cuando tengo esas dificultades de que tengo muchos resultados, voy a este botoncito que dice búsqueda filtrada y este es el que me va a permitir los filtros similares a los que ahorita vimos.
Puede que me muestre por autores, por fechas de publicación y por países y por áreas del conocimiento. Cada base de datos me va a mostrar filtros diferentes, algunos más, algunos menos. La idea es trabajar con lo que tengamos. Listo, tengo entonces acá el título. Miren que tengo la opción de leer en línea y tengo la opción de añadir a estantería. Esta estantería que me están acá mencionando sería como guardarlo dentro de esta base de datos, ¿cierto? Que desde la página principal, en uno de esos menús, estaba esa opción de mi estantería y me deja entonces guardados los documentos dentro de la base de datos. Voy a abrir acá el título. Listo. Vamos a esperar a que me cargue el internet, por ejemplo. O sea, en este momento estas plataformas no son tan lentas, aunque no está tan lento, pero a esta hora mi internet sí está un poco más complejo. Pero igual vamos a trabajar así. Listo, tengo el título, tengo acá disponibilidad del tipo de páginas. Yo, bueno, acá por derechos de autor con los libros como tal, no puedo descargarlos en un PDF, ¿cierto? Por cuestión de derechos de autor. Si quiero copiar y pegar información, miren que solo me permite 51 páginas. Y si quiero imprimirlas, también tengo la opción de solo guardar 51 páginas. Esto equivale más o menos a un capítulo. En este caso tenemos audio disponible para escuchar también este texto y es multiusuario, o sea que lo podemos mirar varias personas al mismo tiempo. Tengo entonces los datos básicos del libro, a veces tengo el resumen y en este caso tenemos la tabla de contenidos. Listo, estamos acá leyendo y estamos encontrando que queremos. Vamos a ver cuál queremos. Bueno, queremos, por ejemplo, uno de estos, ¿cierto? Queremos árboles de decisión o tomas de decisión de bajo riesgo. Si yo le doy clic a alguno de estos capítulos, me lleva directamente a ese título donde me están hablando de ese texto. Listo, si lo quiero ver desde el principio, esa tabla de contenido también me aparece dentro del documento. Miren que tengo la opción de leer en línea, agregar estantería. Miren que mi estante está acá en el menú que me aparece en la parte superior, ¿cierto? Esto aparece desde que yo abro la base de datos y allí puedo guardar diferentes libros para evitar volver a hacer la búsqueda. Tengo la opción de descarga. Esta descarga completa del libro es una especie de préstamo. Este me va a descargar un programa adicional donde me va a prestar el documento por 15, 20 o 30 días, de acuerdo al tiempo que yo lo necesite. Y eso ya el mismo programa, digamos que lo devuelve solo en el tiempo en que a uno se le cumpla ese tiempo de descarga. Listo. También algo importante, tenemos acá la opción de cita, que viene siendo la referencia bibliográfica. Según la norma APA, cada formatico se va a referenciar diferente. Un artículo de revista, diferente de un libro, diferente de una página web, diferente de un blog, de una normativa, de un video, de muchas cosas. Acá tenemos entonces en formato norma APA séptima edición la referencia bibliográfica. Podemos copiar y podemos pegar. Si necesitamos otra norma, miren que acá también tenemos otra lista de normas. Listo, vamos a abrir el documento, vamos a leerlo en línea. Listo, vamos a esperar un momentico a que me cargue este libro que elegimos. Listo. Bueno, cuando nosotros abrimos
alguno de los títulos de artículos de revistas, ¿cierto? Como en la base de datos de ProQuest, en su mayoría ellos se van a ver similares y la mayoría de las herramientas son un poco, digamos, más útiles a la hora de qué voy a hacer con esa información, ¿cierto? Con ese documento. En este caso, y en bases de datos de libros electrónicos, la mayoría de las herramientas es cómo voy a visualizar el libro. Acá estoy bajando la página con el mouse. Miren que yo ya tengo acá el acceso completo a la información. Acá tengo pues el internet un poquito lento, pero igual acá ya tengo todas las páginas a mi disposición. Mírenlas acá. Listo, tablas de contenido. Sigo bajando, puedes seguir encontrando cada uno de las páginas. Listo. ¿Cómo quiero también pasar la información? Acá tengo un cuadrito donde puedo escribir la página a la que quiero buscar o puedo ir pasando la página con esta flechita, página 15, página 16. Puedo aumentar el tamaño de la letra, puedo disminuirla también. Mírenla acá. Aumentar, disminuir. Listo. ¿Qué otras opciones tengo? En la parte izquierda, miren que tengo nuevamente el menú, la tabla de contenido para decirle a qué capítulo quiero llegar y de ese capítulo a cuál de los títulos quiero ir, ¿cierto? Matriz de pagos, por ejemplo. Miren que acá me aparece. Listo, en este caso, este tiene muchos valores agregados. Esto ya tiene entonces algunas, digamos, algunas modificaciones actuales que, por ejemplo, yo puedo seleccionar parte del texto y yo puedo subrayar a diferentes colores. Aparte de que le puedo hacer ese sombreado, yo también le puedo incluir una nota. Sin estar sombreado o estando sombreado, miren que tengo acá la opción de nota. Le voy a decir, listo, esta parte del texto me parece importante. Y como esto lo vamos a estar guardando en la estantería, todos esos cambios se nos va a quedar allí guardados. Vamos entonces a tener diferentes, o sea, diferentes partes subrayadas, diferentes noticas. Y después, cuando yo las quiera mirar, están acá en la parte derecha, donde dice agregar nota. Me muestra acá la lista de notas que he incluido, por ejemplo, esta de la página 45, que es importante. Y si yo tengo en otras páginas, pues también me empieza a aparecer las otras páginas con las notas correspondientes. Los sombreados, miren que también me aparece por cada uno de los colores que yo estoy seleccionando. Y marcadores es que yo puedo seleccionar con esta opción, digamos, cuál página me parece importante. Por ejemplo, esta página, vamos a agregarle un marcador y ella me deja entonces guardado cuáles páginas yo estoy dejando allí guardadas. Tengo la opción de escuchar el audio, ¿cierto? Muchas veces nos va a gustar esta opción. Nos va a leer por páginas. Hay unas páginas que, por ejemplo, me permiten que me lea a español de España, a español de Latinoamérica. En este caso, miren que nos permite hasta graduar el volumen y solo nos permite pues como idioma español, ¿cierto? De España. Listo, sombreados. Vuelvo entonces a mirar la lista de textos que yo estoy subrayando. Referencia bibliográfica, ¿cierto? Acá entonces con lo que copio y pego también me está apareciendo esa referencia completa. Sí, no, acá me aparece entonces la referencia bibliográfica completa, no una cita como tal, pero en las bases de datos me aparece con esas comillitas o con esas opciones. Listo, tengo la opción de imprimir, en este caso tengo la opción de diccionario. Listo, yo no sé qué significa la palabra componentes. Vamos a seleccionar la opción de diccionario y él me va a mostrar qué significa componentes. O a veces encontramos mucho en un texto que se están refiriendo mucho a algún término que, por ejemplo, nosotros no entendemos. Por ejemplo, ganancias asociadas. No, ganancias asociadas no. Que vienen siendo como un tema de investigación también. Por ejemplo, decisiones gerenciales que son las principales que estábamos buscando. Podemos seleccionar la palabra
Y miren que tenemos Wikipedia también, que Wikipedia no es una fuente confiable, por lo cual todas las personas, pues es libre, cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información, pero Wikipedia a veces me ayuda a contextualizarme un poco de qué me está hablando. Por ejemplo, plebiscito, vamos a ver si, listo. Por plebiscito, entonces acá me empieza a dar una descripción de qué me están hablando con eso. Listo. Algo muy importante también que voy a encontrar en los diferentes libros va a ser que yo voy a ubicar dónde se encuentra una lupita. Bueno, recuerden que el enlace o el link que yo encuentre cuando tengo un documento abierto permite enviarle a a otra persona que no tenga ese acceso por suscripción el ingreso a ese documento, ¿cierto? A partir de ese icono de enlace. Y voy a buscar siempre esta opción de lupita, porque como los documentos son tan largos, como en ninguno de los capítulos me está hablando de la característica que yo tengo, por esa lupita yo le voy a decir que me busque dentro del mismo texto. Listo, yo voy a buscar toma de decisiones, ¿cierto? Dentro del mismo contenido. Vamos a mirar. Bueno. En este caso, este libro no podía hacer búsquedas internas. Bueno, eso también no sé por qué pasa, pero hay otros documentos, hay otros libros que sí nos va a permitir buscar esa palabra o esas palabras o esa frase como tal dentro del mismo texto. Acá pues igual de antemano me están diciendo que no, supongo que también es por cuestión de derechos de autor o por el formatico en el que lo subieron de pronto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro o que quieran que revisemos mejor? Listo. Bueno, la mayoría entonces de bases de datos de libros electrónicos son similares a estas. La mayoría tiene menos herramientas que esta, pero recuerden que cada una tiene títulos diferentes y de pronto el título que necesitamos o el título que mejor responde a nuestra pregunta de investigación puede estar en otras de las bases de datos. Quiero adicional, aprovechando que estamos bien de tiempo, que revisemos, por ejemplo, en la base de datos de EBSCO, porque EBSCO tiene unas bases de datos especializadas en los temas de administración, de gerencia y de negocios. Es también multidisciplinar. Listo. Y es un poco diferente a la que vimos inicialmente. Miren que acá me está diciendo que si yo quiero buscar en todas las bases de datos juntas o si quiero buscar en una base de datos especializada en negocios, yo le voy a decir que me busque en todas las bases de datos. Acá me va a preguntar en cuáles de ellas quiero revisar información. Entonces me dice, listo, esta es sobre temas empresariales. El segundo es sobre justicia penal y derecho. El tercero es de multidisciplinario. Y así voy a encontrar acá diferentes bases de datos. Yo puedo seleccionar esta opción de seleccionar todos que está debajo del botón continuar. Vamos a continuar y él me va a hacer entonces la búsqueda en todas las bases de datos al mismo tiempo. ¿Cierto? ¿Por qué quiero mostrar esta base de datos? Primero, porque ya les mencioné que acá hay bases de datos especializadas en el área empresarial. Y segundo, porque esta base de datos, miren que nos preguntaba dos cosas antes de volver como a esta plataforma inicial. Puedo buscar entonces por palabra clave, búsqueda avanzada si yo ya sé qué es lo que necesito buscar. Vamos a volver a buscar acá. Vamos a buscar con comillas para que ahorremos también tiempo, aunque creo que en esta base de datos no aplica, pero la idea es que igual lo utilicemos siempre que podamos. Listo. Decisiones gerenciales. Miren que tengo 46 documentos, ¿cierto? Tengo acá
acá la lista, acá me lo está organizando por relevancia, me muestra la relevancia a partir de las vistas que ha tenido el documento o de sus referencias bibliográficas, o si quiero ver, por ejemplo, el documento más antiguo del tema o el documento más reciente, este me organiza entonces esa información. Listo. Por ejemplo, acá el documento más antiguo es de 2005. Bueno, no es tan antiguo, pero en esta base de datos sí. Bueno, asimismo, yo por acá había visto que hay algunos documentos en inglés. Vamos a copiar y pegar el documento en inglés. Y ahora sí vamos a mirar cuánto cambia de esos 46 resultados, cuánto me va a aumentar. Y más que estas bases de datos, miren que incluso desde su plataforma inicial son en inglés. Listo. Miren que de 43, 46 documentos a 7.839 es mucha diferencia. Y sobre este tema en particular, el documento más antiguo es de 1939. Miren que pasa de ese formato físico a este formato digital de acuerdo a su importancia también. Los filtros, vamos a tenerlos en la parte izquierda, perdón, sí, izquierda, que me puede mostrar también las fechas de publicación sobre el tema. Me va a mostrar el tema de materia, que yo les mencionaba que me parece bastante importante. ¿Cuáles son las palabras tendencia que se están mencionando? Gestión industrial, empresas comerciales, planificación estratégica. Miren que, por ejemplo, creo que fue un poco más pues fue amigable a la hora de recuperar títulos, pero miren que estos me están mostrando más títulos relacionados al área. Tengo acá el tema de materia, que también me empieza entonces a delimitar más estos temas, ¿cierto? Toma de decisiones, acá también tengo toma de decisiones organizacional. Puedo ir seleccionando todos los filtros que yo considere importantes. Personal administrativo, por ejemplo. Esta sí se vuelve un poquito más lenta, pero miren que yo ya seleccioné una de las opciones, uno de los filtros, y tengo entonces acá el resultado. Son 27 documentos, que el más antiguo es de 1987 hasta 2014, ¿cierto? Hasta 2014 se estaba hablando sobre ese tema. Si yo quiero, por ejemplo, quitar los filtros, miren que están acá, en la parte izquierda también, en la parte superior. Me interesa primero mirar cuál es la información más reciente antes de saber cuáles temas voy a especificar. Listo, puedo hacerlo también en el orden que yo desee. Listo. Por ejemplo, vamos a buscar las fechas más recientes, desde 2017 hasta 2021. De los 7.000 resultados, vamos a obtener 1.813, ¿cierto? Listo, ya tengo entonces el rango de fechas. Ahora sí, ¿cuáles son las palabras que más están mencionando? Planeación estratégica. Qué pena, yo traduzco acá la página. Listo. Planificación estratégica, empresas comerciales, desempeño organizacional, cadenas de suministro. Tengo evaluación de tecnología biomédica. Bueno, estos ya se están relacionando a otra área. Sostenibilidad, toma de decisiones, revisión de literatura, listo. Tengo más filtros por acá, filtros por idiomas, que en su mayoría es inglés y ruso. Por acá está lejitos el tema de Colombia, porque esas revistas que se publican acá casi no tienen, digamos, esa opción de español. Listo, les cuento también que diferentes revistas y diferentes autores que están en estas bases de datos están muy bien posicionados en el ranking de investigación, por eso se encuentran acá. Por eso algunos títulos que desde la web se ven muy precisos, muy especializados, se publican primero en estas bases de datos por suscripción. Igual nosotros podemos escoger dónde queremos ver información desde Google, Google Académico, bases de datos gratuitas, bases de datos por suscripción. Estamos como con total
libertad con eso, siempre y cuando evaluemos qué nos están presentando. Vamos a seleccionar acá una de estas opciones rápidamente. Por ejemplo, empresas comerciales. 61 documentos. Listo. Miren que acá me van quedando cada uno de los filtros que estoy incluyendo. Vamos a mirar qué más aparece por acá. Me aparece temas de economía, me aparece planificación empresarial, países en desarrollo, analistas de comportamiento, y recuerden que con la opción ver más, puedo ver más opciones, ¿cierto? Por ejemplo, países en desarrollo, ya solo me mostraría 2 documentos. Vamos a dejar, por ejemplo, esta cantidad, me parece una cantidad prudente. Listo, tengo acá entonces todo, cada uno de los textos, tengo acá el título, qué tipo de publicación es, si es un artículo, si es un trabajo de grado, si es un diario. Bueno, en este caso todos son publicaciones académicas, pero acá también está la opción del formatico en los diferentes filtros. Ah, bueno, miren que también tengo para filtrar por áreas. Por el área de economía de la gestión, por el área de actividad financiera y crediticia, de contabilidad, de estudios económicos. Yo por acá podría estar buscando un tema de administración. Listo. Tengo entonces la lista de resultados. Tengo los autores, tengo todos los datos básicos de la revista y la publicación, una breve descripción del documento, las materias o las palabras clave de las cuales está hablando, e incluso puedo tener diferentes imágenes. Tengo la opción de guardar en una carpeta dentro de la base de datos. Recuerden esta opción, que para esto sí me pediría, por ejemplo, nombre de usuario y contraseña, pero lo puedo hacer sin ningún problema. O vamos acá a seleccionar, acá el título. Lo que yo acabo de mostrar, esa lupita, es que me muestra como los detalles básicos organizados en una tablita, pero acá vamos a abrir el título. Listo. Bueno, en este caso, miren que lo primero que me aparece es el título, los autores, que puedo darle clic al autor y me muestra las publicaciones del autor, clic para la revista, las palabras clave que está mencionando, acá hay una de las que nosotros seleccionamos, tenemos el resumen y los datos de la revista más sus imágenes. Listo, quiero ver el documento completo. Miren que acá en la parte izquierda está el documento en PDF. Vamos también a abrirlo. Y en este caso, listo. Acá ya tengo el documento que lo voy a descargar también, ¿cierto? Desde esta parte superior. Tengo todo eso. Hay de estas bases de datos que solo tienen documentos por suscripción, como los... Y miren que en la parte izquierda es donde voy a tener las herramientas. Si quiero ir directamente allí, o si quiero ver las ilustraciones, o en este caso las tablitas que están dentro del contenido. Nos permite navegar más fácil entonces con eso. Listo. ¿Qué otras herramientas tengo? En este caso también las tengo en la parte derecha. Guardar en Google Drive, imprimir, enviar por correo, guardar. Miren la opción de carpeta acá en la parte superior y tengo el enlace para poder enviarlo, ¿cierto? Listo. Vamos a mirar esta. Bueno, esta es la opción de cita. Me está diciendo exportar cita. Estas se relacionan directamente con gestores bibliográficos que ayudan como con la cita automática, pero también tenemos otra opción. Podríamos primero revisar la portada. Hay muchos artículos de revista que tienen en su portada cómo se van a referenciar. O podríamos buscar el título desde Google Académico y aprovechar también la herramienta de las comillitas para poder hacer esa referencia bibliográfica. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que no haya quedado claro o algún comentario que quieran hacer? Ah, bueno, miren. Volví acá en la
la parte izquierda a la opción de registro detallado, ¿cierto? Miren que también tengo herramientas en la parte derecha y acá también tengo la opción de citar. Esa cita me vamos a la referencia bibliográfica con diferentes formatos. Entre ellos vamos a buscar la norma APA, no estoy segura qué edición actualizada tendrán ellos, pero miren que acá ya tengo la información. Datos de los autores, fecha de publicación, título, dato de la revista en cursiva, volumen, número, páginas y el link de donde saqué la información, desde bases de datos del Tecnológico de Antioquia. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro? Bueno, voy a enviar a la conversación de esta reunión 3 daticos importantes. El primero es una evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan estas preguntas. Son 3 o 4 preguntitas muy puntuales y demoran menos de 3 minutos. También sirven como constancia de que ustedes asistieron a la capacitación. Segundo, para evidencia de biblioteca, esta capacitación también se va a publicar en el canal de YouTube de capacitaciones en bases de datos, por si necesitamos volver a mirarla en otro momento, algo que de pronto se nos haya escapado, desde allí la vamos a encontrar. Y tercero, les voy a dejar mi correo para cualquier duda, cualquier dificultad, cualquier cosa relacionada con estas búsquedas de información, con bases de datos, con el acceso a estos documentos, me pueden escribir al correo biblio.capacitación@tda.edu.com. Ahora, si tienen algún comentario final. No, pues realmente todo muy claro. Gracias por la información. Listo, muchas gracias a ustedes entonces por la atención, por la asistencia, por la atención y por la participación y que tengan una feliz noche. Dayana, pero ¿sabes qué podríamos hacer? Que cada uno de ellos participe y nos diga la importancia que tiene la consulta en bases de datos para ellos como administradores comerciales antes de finalizar la sesión. Por ejemplo, Alejandra Echeverry. Daisy Lorena. Hola. No, pues importante la verdad es que es una información fiable, pues fiable por no confiable que uno encuentre. Se te fue la señal. Profe, sí me escucharon, es que estoy con un mal interés. Solo te alcancé a escuchar, sí te escucharon, no más. Que decía que la importancia que tienen las bases de datos, esto que nos enseñaron hoy, es que pues tenemos una fuente de información fiable, que muchas veces en Internet la información que se consigue es una información que no es auténtica, por decirlo así, y que realmente no es una información que se puede utilizar para una investigación. Listo, perfecto. Daisy Lorena. Hola, profe. Hola. Bueno, igual pues como la compañera, pues sí es súper importante, igual por conocer todas estas bases de datos y mirar desde a dónde podemos investigar un poco más. También porque nos estamos volviendo de que todo lo queremos sacar de internet cuando acá nos dan muchas herramientas como para leer, por ejemplo, el que nos decía la compañera ahorita, de todo el tema de lecturas y cosas que hay en la base de datos, donde podemos encontrar libros con las palabras claves y encontrar muchos documentos que nos sirven muchísimo para nuestra carrera. Entonces me pareció demasiado importante y muy bueno. La verdad es que muy buena la charla. Listo, perfecto. Franci Mildrey. Buenas noches. Pues en cuanto a la capacitación, comparto la idea de mis compañeras. Y para el tema de la administración, considero importante no solamente agrupar y almacenar datos
a nivel de una empresa, sino que pues nos sirve también a la hora de tomar ciertas decisiones, de implementar estrategias, de mejorar, en fin. Básicamente es eso. Gracias. Listo, Hilda. Buenas noches. Comparto las ideas de mis compañeros, muy importantes esas capacitaciones porque nosotros no teníamos idea de esas bases de datos, sabíamos que existían, mas no las habíamos utilizado. Ahí hay muchos libros y muchos textos que nos pueden servir para la carrera, mientras que nos ponemos a buscar en internet cosas que quizás no son viables, acá sí sabemos que son documentos que sí nos van a servir. Listo, perfecto. Lisette. Buenas noches. Pues no estuve en toda la capacitación y lo poco que estuve me pareció súper interesante ya que uno ahí encuentra información muy real, más que todo que uno le piden los trabajos, cosas que uno a veces no sabe. Y como decía ella, ahí hay cosas que ni el internet las tiene y si las tiene, ¿quién las hizo? Y si las hizo así serán pues como verdad. Entonces me parece muy chévere. Listo, gracias. Mira, Marcela Castro. Profe, estas bases de datos son muy importantes, teniendo en cuenta que son alternativas confiables que nos brinda la universidad. No quedarnos con un solo concepto, sino también como indagar más a fondo. Listo, entonces a todos muchísimas gracias. Diana, muchísimas gracias por la capacitación y por tu compromiso con los docentes, con los docentes y estudiantes para que aprendamos cada día cosas nuevas. Con gusto, profe. Bueno, chicos, hasta luego. Feliz noche. Feliz Muchas noche. gracias, Muchas feliz. gracias. Profe, gracias. Feliz noche, profe. Feliz noche, profe. Profe.